Bueno, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos al seminario virtual de seguridad del paciente organizado por la Asociación Argentina de Cirugía y el Comité Colegio, que está representado hoy, en el día de hoy, por el doctor Ventischi, el doctor Tachela y yo, que soy el doctor Barragán. En el día de la fecha vamos a contar con dos panelistas invitados, el doctor Panatieri, que va a comenzar con la charla, y después el doctor Batlés. Voy a presentar primero al doctor Panatieri, que va a ser el que va a comenzar con su charla. El doctor es pediatra, jefe de pediatría e integrante del Comité de Calidad y Seguridad del Paciente del Hospital Universitario Austral y egresado del Advanced Training Program in Healthcare Delivery of Intermountain Healthcare de Salt Lake City, Utah. Y hoy, en el día de hoy, nos va a contar con su charla, que va a estar centrada en la seguridad del paciente en la institución de salud. Así que bienvenido, Néstor, muchas gracias por participar, por darnos tu tiempo para charlar sobre este tema que es tan interesante para todos. Así que bienvenidos, y cuando quieras, Néstor, podés comenzar. Lo que sí les voy a aclarar es que vamos a dejar las dos charlas completas, y al final de todo vayan transmitiendo sus preguntas a través del chat, que van a ser respondidas por los panelistas y los comentadores. Así que muchísimas gracias a todos por participar. Cuando quieras, Néstor, podés empezar. Bien, perfecto. Gracias, Francisco. Muchísimas gracias por la invitación, al doctor Ventischi, al doctor Tachela y a vos, Francisco, particularmente. Un gusto para mí poder charlar un poco de un tema que nos encanta y que para nosotros es una realidad de todos los días. Así que un poco lo que voy a charlar es un pantallazo general de cómo impacta en una institución de salud todo el tema de seguridad, ¿cierto? Así que les voy a compartir pantalla, un segundito. Bueno, vamos a hablar un poco de este enfoque global. Desde el punto de vista de conflicto de interés no tengo nada que declarar. Y un poco para poner en tema, ya Hipócrates, siempre volvemos a Hipócrates, ya habló de primero no dañar, por lo cual fíjense que si yo me pusiera a mirar desde ese lado, el concepto de seguridad estuvo desde muchísimo tiempo. Ahora, recién en el año 1999 aparece el primer mea culpa de nosotros como médicos, digamos, ¿no? Y aparece un informe del Instituto de Medicina de los Estados Unidos que se llama nada menos que Errar es humano. Ahí se pone de manifiesto que la seguridad del paciente es un problema gravísimo y con consecuencias de alto impacto para todos, pero sobre todo para el paciente, obviamente. Ahora, fíjense en este gráfico, vamos a ir a este otro, que está un poquito más claro. En este gráfico, este es un gráfico en el que trabajó René Malberti. René Malberti es ingeniero y es una persona que se ha dedicado muchísimo a todo lo que es seguridad, sobre todo en los sistemas de salud, ¿no? Y un poco vemos que hay actividades que son muy seguras y con muy poco impacto en lo que es vidas perdidas por año, como pueden ser una planta nuclear, ¿no? Fíjense que estamos en esta altura. La aviación privada también tiene poco impacto de pérdidas de vida, pero ya está a nivel intermedio. Pero fíjense cómo estamos a nivel de lo que es salud. Muchísimas vidas se pierden por año con una actividad que es completamente insegura per se. Fíjense que estamos al mismo nivel más o menos como escalar montañas. Lo que pasa es que como escalar montañas lo hace muy poca gente, el impacto que tiene es muy poco. Pero contacto con el sistema de salud tienen muchísimos millones de personas por día. Entonces, fíjense que el impacto de nuestra actividad sobre el daño es enorme. Un poco, ¿qué precedió al informe Errar es humano? Cuando se empezó a poner el tema de investigar todo esto de los eventos adversos, aparecieron dos estudios muy importantes. Uno es el estudio Harvard 1 y Harvard 2,
y después el otro es el estudio de Utah, Colorado. Ahí se ponen de manifiesto dos cosas muy, muy importantes. Más o menos sobre todas las historias evaluadas en el estudio Harvard, vieron un nivel de eventos adversos del 3.7% de todos los pacientes internados en el lapso en que se vio el estudio. Y fíjense una cosa importante, que una de las principales áreas afectadas era el área, todo lo que tenía que ver con cirugía y procedimientos diagnósticos y terapéuticos en adultos mayores. Y la otra cosa importante que se vio es que el 58% de esos eventos adversos eran prevenibles. Cosa similar se vio en el estudio de Utah, Colorado, y aparece entonces en 1999 lo que les comentaba de Errores Humanos, donde, ¿qué es lo importante de este estudio? Pone en evidencia y cuantifica el impacto que tiene el error médico sobre la población. Y ahí es donde ellos dicen que entre 44.000 y 98.000 muertes por año ocurrían en los hospitales de Estados Unidos a causa de lo que era el error médico. Fíjense la magnitud, ¿no? Inclusive esta cifra de muertes era más alta que las 3 patologías más comunes, incluyendo, no como patología, los accidentes de tráfico. Entonces, el impacto que tiene nuestra actividad es mayúsculo. ¿Qué pasó un poco más adelante de Errores Humanos? Errores Humanos fue de la mano de una propuesta de mejoramiento que fue cruzando la brecha de la calidad en salud, ¿no? Lo que siguió a Errores Humanos fue Crossing the Quality Chasm, donde se propusieron un montón de soluciones para subsanar esto. Pero más o menos 10 años después del primer estudio que citábamos, sale el estudio de ENEAS, que se hizo en España, donde ahí se vio que la incidencia de eventos adversos había ido hacia arriba, al menos en una latitud distinta como era la europea. Y fíjense una vez más, 25% de los eventos adversos estaban relacionados con procedimientos quirúrgicos. Y también, una vez más, hay cosas que se ven el mismo impacto, más o menos la mitad, el 43%, eran evitables. ¿Y qué pasa un poco más acá en casa? En 2007 se llevó a cabo el estudio que se llama IVEAS, donde participó la Argentina, y donde llegamos, este es el extremo final, ¿no? Pero en general, sumando todos los estudios, el promedio de eventos adversos era del 10%. Con cuestiones que se repiten, pero para poner en evidencia que esto estaba ocurriendo absolutamente en todo el mundo, en todos los rincones. En 2016 sale un reanálisis de Martin Makary donde, claro, uno no muere, el certificado de función no dice murió a causa de un error médico. Entonces, se reanalizaron un montón de estudios y en realidad se vio que ya no era como lo que decía el primer estudio, sino que era más o menos 4 veces la estimación de daño de lo que había hecho el informe Errores Humanos. Y esto produjo otra conmoción importantísima, ¿no? Un poco, cuando uno habla de seguridad del paciente, ¿a qué se refiere? Básicamente nos referimos a la ausencia de daño, pero acá, y esto es súper importante, la ausencia de daño real o potencial relacionado con los servicios de salud. Y en esto, ¿por qué es fundamental este término potencial? Porque la mayoría de las veces el error no llega al paciente. Y de los errores solamente aprendemos de los que detectamos. Es decir, para esto tenemos que tener una cabeza pensando en si pudo haber ocurrido algo en este paciente que hubiera estado equivocado. Entonces, es mucho más lo que no ocurre que lo que ocurre. Pero ojo, hay un adagio que dice, lo que puede ocurrir va a ocurrir. Es decir, lo que no te ocurrió ahora, que casi te pasa, y eso tiene que ver con otro término que nosotros usamos en seguridad, que es la casi falla. Casi falló, pero no falló. Nos quedamos tranquilos. No, porque lo que puede ocurrir va a ocurrir. Entonces, desde el punto de vista de lo que es el concepto de seguridad, no es un concepto que tenga que ver solamente con lo relacionado al daño real, sino que es una concepción mucho más activa y proactiva
de detección de posibles riesgos de daño, ¿no? La cultura de la seguridad arrancó tradicionalmente más como una cuestión de buscar el culpable. Aprendimos muchísimo de eso a lo largo del tiempo y entendimos que, digamos, la cultura de la culpa no contempla en ningún momento que la persona que se equivoca no elige equivocarse. Es decir, hubo una serie de cuestiones que concurrieron para que el error pueda ocurrir. Y es más, la persona que se equivocó seguramente desconoce las causas de todos sus errores. El que no sabe muchas veces, ¿no? Entonces después apareció el modelo sistémico, que es el modelo más interesante y más realista, donde en realidad el problema no está inicialmente en las personas, sino en el sistema. Ahora, si yo tengo siempre la misma persona que se equivoca de la misma manera, a pesar de haber, bueno, tampoco es que la persona no tiene que ver, pero hay que ver por qué esas causas personales están influyendo. Es uno de las causas o concausas que contribuyen a que el error exista. Donde hay causas en la persona o relacionadas con las tareas o por situaciones particulares por las que atravesamos las personas o las organizaciones. Entonces, el que acuñó todo este modelo sistémico fue James Reason, que un poco está representado acá en lo que él llama el modelo del queso Gruyère, ¿no? Donde cada capa de queso, hasta que no se alinean los agujeros, el evento adverso no llega al paciente. Se va frenando, pero llega un momento donde las barreras ya no dan para más y el evento termina llegando al paciente, ¿no? Se aprendió muchísimo en 1986 a partir de todo lo que fue la tragedia de Chernóbil. Y ahí se vieron dos cosas. Por un lado, la cultura que una organización trae, que va generando, ¿no? La cultura, hacemos referencia a todo lo que sean valores, creencias que el personal tiene a través del transcurrir en esa organización. Y después también surgió el concepto ahí de clima, donde un poco a lo que apunta es al sentido que la persona le atribuye o le da a todas las políticas que la organización aplica. Y acá es algo muy importante porque en seguridad lo primero que nos tiene que pasar es querer ser más seguros. Si yo no creo en la seguridad o no creo que soy capaz de cometer errores, difícilmente pueda sumarme a un clima o pueda generar un clima mucho más seguro ante, por ejemplo, lo que después va a charlar Pedro y que vamos a ver todas las dificultades que han surgido con esto, poner en práctica una medida como puede ser el checklist quirúrgico. Entonces, cultura y clima son dos cosas que van de la mano y que se aprendió muchísimo con el desastre de Chernobyl, ¿no? En esto incluimos todo lo que sea las actitudes, tanto de la dirección, o sea, de arriba abajo y de abajo arriba. Y no se olviden que los de la trinchera aprendemos de los de arriba. Si el de arriba no compra y no está convencido, ¿qué queda para los de abajo, ¿no? Entonces, si tendríamos que definir un poco lo que es cultura de la seguridad, a mí la frase que más me gusta es lo que haces cuando nadie te está mirando. Es decir, si vos sos capaz de comportarte bien cuando nadie te mira, no pegás el chicle abajo de la mesa, no escupís en el suelo, no, todas estas cosas que habitualmente cuando alguien no lo mira es capaz de hacer, ahí va a ser más o menos buena la cultura de la seguridad que vos tengas, ¿no? Obviamente siempre relacionado con aspectos de lo que es seguridad y equipos de salud. Cuando uno habla de cultura de la seguridad del paciente, ahí estoy haciendo referencia a todos lo que son los comportamientos individuales o organizacionales en base a las creencias y los valores que tiene la institución y las personas y lo que le inculcamos a las personas que trabajan dentro de la institución, donde lo que buscamos en cultura de la seguridad del paciente es continuamente reducir el daño al mínimo que podría sufrir el paciente como consecuencia de nuestra atención, ¿no? Entonces, esto como conceptos globales, normalmente arrancamos como, en lo que es cultura de la seguridad del paciente, arrancamos como con la medición de daños.
Pero ahora después vamos a ver un poquito más atrás cómo uno puede ir evolucionando a lo largo del tiempo en esto de la cultura de la seguridad del paciente, ¿no? Y donde es fundamental la proactividad, es decir, actualmente el enfoque activo es el que establece la presencia de seguridad. Es decir, yo no tengo que esperar a que las cosas vayan mal antes de identificarlas, ¿sí?, como riesgo, porque hay muchísimos riesgos, como decía antes, que son potenciales, ¿sí? Y la otra cosa también, que es muy importante, es interpretar la falla posible o esa casi falla, analizarla tan rigurosamente como el fracaso real, porque eso es lo que me va a hacer ganar en confianza y mejorar momento a momento. Un poco lo que les decía recién en estos niveles de madurez, el menor nivel de madurez o de completa inmadurez es la seguridad es una pérdida de tiempo, es decir, el nivel patológico de seguridad del paciente. Hoy por hoy no podemos, es inaceptable, pero hay gente que negadora permanentemente. Después está por donde arrancamos la mayoría, que es la cuestión reactiva, ¿no? Actuamos solo cuando ocurrió un incidente y después creemos que somos fantásticos por las cosas que no pasan. Y así podemos llegar a la última etapa donde en realidad yo ya estoy pensando en lo que es el diseño, la gestión de riesgo, anticiparme de otra manera lo que es la seguridad del paciente. En este transitar, las instituciones vamos cambiando a lo largo del tiempo a medida que vamos madurando. Esto implica claramente una madurez, a nosotros nos ha costado mucho y mirando para atrás, nuestra institución tenemos la suerte, no la suerte, hemos trabajado mucho para eso y lo logramos, ¿no? Logramos acreditar, pero la acreditación por un organismo internacional que te dice que vas en el buen camino, cuesta mucho trabajo y es un trabajo continuo. O sea, después vienen las reacreditaciones y eso es un esfuerzo continuo para mantenernos en esto de la seguridad y ser cada vez mejores, ¿no? Y más seguros. Ahora, lo que nosotros atravesamos hoy en día son procesos médicos cada vez más complejos, es decir, la medicina es cada vez más compleja. Y cada vez tenemos interacción de más interfaces de personas, máquinas, diferentes equipos, diferentes niveles educativos, instructivos. Entonces, la verdad es que el panorama es bastante complejo, sobre todo a nivel hospitalario. Es decir, no es que no ocurran eventos adversos en ambulatorio, sí, ocurren mucho, pero a nivel hospitalario es donde ocurre la mayor complejidad. Entonces, la capacidad de detección o que se produzcan eventos adversos es mucho más alta en los ámbitos hospitalarios, ¿no? Entonces, hoy por hoy, más que nunca, tenemos que apuntar a todo lo que es trabajo en equipo y comunicación efectiva, porque hay múltiples equipos interaccionando con cada paciente. Es decir, un paciente que esté internado en una institución cerca de 4 días interaccionó con no menos de 50 personas del equipo de salud. El equipo de salud incluye el camillero, el técnico que te hace la extracción, el médico, el enfermero, la persona de nutrición, el especialista que lo vino a ver, etcétera, etcétera. 4 días, 50 personas aproximadamente. Pónganse a pensar y van a ver todas las interacciones y los intercambios comunicacionales que van a haber ahí. Y esto es la clave para lo que vamos a ver ahora. ¿Qué quiere decir comunicar? Comunicar quiere decir compartir algo, poner algo en común. Y ahí vienen los problemas. Es decir, fíjense si no hay alguna similitud acá, ¿no? Se ha hecho mucho hincapié en el modelo de la aviación como un modelo de seguridad. Siempre lo que decimos es que este modelo no sabemos si es exactamente aplicable. Algunas cosas sí, por supuesto, pero acá, ¿qué pasa? El piloto, su vida está en juego si se manda una equivocación. Aunque no lo quiera, y en la medicina el que pierde es el paciente, no es en general el médico. Después viene el otro tema de segundas víctimas, que eso es para charlar en otro momento, ¿no? Pero fíjense si no es esto que vemos acá, estas cabinas, si no son similares al ambiente en el que ustedes están permanentemente, ¿no? O llevándolo al extremo de la terapia intensiva neonatal, por ejemplo, ¿no? Fíjense que acá prácticamente no se ve dónde está el bebé. El bebé está ahí. En todo esto, en toda esta parafernalia. Un poco, fíjense, esto es nuevito, de marzo de este año. La Joint Commission es el organismo que acredita
todas las instituciones de salud en los Estados Unidos y que tiene que ver con la acreditación en calidad y seguridad. Tiene una rama internacional que es la Joint Commission International, que es la que ha acreditado algunas instituciones en la Argentina. Nuestro hospital fue el primero, el Hospital Austral, después siguió el Hospital Italiano, después el Hospital Alemán. Y fíjense esto qué importante. En 2020 se registraron 703 eventos centinela. Eventos centinela es un evento, 794. Son eventos donde el paciente murió a consecuencia de un acto médico o tuvo una secuela grave, ¿no? Y fíjense una cosa muy, muy, muy importante. En 2020, 106 de estos 794 se debieron a, digamos, un oblito. Y fíjense, 68 de estos eventos adversos se debieron a la cirugía en el sitio equivocado. Fíjense, ¿no? De 794 eventos centinela, o sea que fueron graves, muerte o daño grave y permanente, hubo un porcentaje muy alto relativo a la actividad quirúrgica, ¿no? Un poco, acá les dejé desde el punto de vista de lo que fueron el análisis por la Joint Commission de todos los eventos centinela entre 2004 y 2015. La gran mayoría tuvieron que ver o con factores humanos o con factores relacionados a la comunicación en todo lo que fueran cirugías o el postoperatorio. Y lo mismo también pasó con la cirugía del lado equivocado en el paciente equivocado o el procedimiento equivocado. Donde acá se suma algo muy importante y que es una característica, digamos, histórica, el liderazgo vertical que se establece muchas veces en los quirófanos, ¿no? Y tiene que ver un poco con esto, pero fíjense cómo influye esto en lo que es el error médico en estos casos fatales, porque fueron eventos centinelas. Un poco viniendo más acá y en lo que a mí me toca, no crean, en todos lados se cuecen habas. Hicimos un estudio a través de la Sociedad de Pediatría, donde hicimos el diagnóstico de situación de lo que es seguridad del paciente en Argentina, en el ámbito pediátrico. Participaron 6.420 y pico de pediatras. Y fíjense esto qué importante respecto a lo de comunicación. El 45% no hacía un pase en la internación. O si lo hacía como le parecía. No había ningún tipo de estructura, no había ningún tipo de sistemática. Y fíjense esto, el 70% no hacía pase con enfermería o era muy informal. Piensen en medicamento equivocado, dosis equivocada, todas las cosas que se les pueden ocurrir, identificación del paciente, transfusión al paciente equivocado. Todo esto es comunicación y todo esto es incomunicación en realidad. Simplemente para citar dos ejemplos, cuando a veces salimos en los diarios, operan por error la nariz de un paciente que había que sacarle un papiloma en la faringe y a este bebé le sacaron el ojo sano, un neuroblastoma y sacaron el ojo sano. O sea, esto es real, ¿no? Pero bueno, simplemente a modo de ejemplificación nada más, ¿no? Y cuando hablamos en el ámbito quirúrgico, el lado equivocado, órgano equivocado, lugar equivocado, implante equivocado, persona equivocada, en gran parte es resultado de lo que es mala comunicación e información o que no estaba disponible o que estaba incorrecta, porque no se siguió un proceso preoperatorio estandarizado. Y eso les puedo asegurar que es indiscutible, ¿no? Y probablemente muchas veces también nos pasa esto de cómo no voy a conocer a mi paciente, cómo no. Pero ojo, al paciente a veces lo vemos con un gorro, con un barbijo, él nos ve con un gorro, con un barbijo y podemos no ser el que creemos que es. Entonces a veces entramos en un grado de automatización del personal tan importante para encarar las rutinas preoperatorias de verificación, que eso es tan nefasto como si no existiera el procedimiento, que es lo que les va a contar Pedro después. Bueno, obviamente que todo lo que es el trabajo en equipo es fundamental y tenemos muchos grupos formales e informales que son el pilar fundamental del trabajo dentro de los hospitales, ¿no? Y un poco acá es importante para todos tener una idea en común. Es decir, cuando yo comunico, todos manejamos la misma información, tenemos la misma idea, porque si no ahí vienen los problemas.
En este sentido, digamos, yendo a lo que fue poner en común muchos problemas, la Organización Mundial de la Salud, la Organización Mundial de la Salud empezó a analizar muchas medidas para intentar reducir los daños, digamos, tomó parte muy importante tanto la Joint Commission como la Organización Mundial de la Salud, y así fue como se largaron 9 medidas que después terminaron plasmadas en lo que hoy por hoy mucho ya es moneda corriente, que son las famosas 6 metas de seguridad del paciente. Y básicamente de qué hablamos, y hablamos de identificar correctamente a los pacientes en todo momento y en todo lugar, bajo todo procedimiento, es decir, y piensen en, muchas veces tenemos pacientes que están inconscientes, es decir, piensen en una persona que está sedada por X razón y que no puede participar de su identificación. ¿Cómo es importante que yo sepa que ese es el paciente correcto al que le tengo que hacer tal o cual procedimiento, hacerle tal o cual transfusión, ¿no? Mejorar esto de la comunicación efectiva. Hay una serie de sistemáticas donde simplemente no es, si te llamo al laboratorio, te quiero decir que el paciente 428 tiene 128 de sodio. Bueno, chau. No es esa una comunicación que sea efectiva. Todo eso induce a un posible error. La otra cosa es mejorar todo lo que es la seguridad de los medicamentos de alto riesgo, es decir, hasta hace muy poco tiempo estábamos acostumbrados que los electrolitos concentrados, por ejemplo, estaban en cualquier cajón del hospital mezclado con otras cosas. Y eso uno sabe que es un potasio que se filtró y que muchas ampollas son parecidas, tienen una tipografía igual, a veces tipografía que es prácticamente ilegible por el tamaño de las ampollas, podemos generar una catástrofe. Esto de garantizar la cirugía correcta en el lugar correcto, al paciente correcto, parece una cosa que uno dice, pero ¿cómo puede pasar esto? Pasa. Y fíjense cómo ocupaba uno de los lugares fundamentales dentro de lo que fueron eventos centinelas, en el último análisis de 2020 de la Joint Commission, ¿no? El otro gran aspecto es reducir todo lo que sea el riesgo de infecciones asociadas al cuidado de la salud, y acá podemos decir que hay una lucha en todo el mundo porque los médicos nos lavemos bien las manos. Y también, una vez más, ¿no? Decir que un médico no se lave las manos es casi una mala palabra. No, es la regla, ¿sí? Muchas veces, y por eso es que tenemos que luchar para no solo higienizarnos, sino manejar correctamente catéteres centrales, sondas vesicales, manejar correctamente los pacientes que están ventilados para disminuir las neumonías asociadas a respirador, hacer una higiene correcta, hacer una quimioprofilaxis correcta de las cirugías. Es decir, esto también es otro fallo importantísimo. Y el último punto es reducir el riesgo de daño al paciente por caídas. Y esto parece una pavada, pero nosotros tuvimos un evento centinela hace muchos años donde un paciente plaquetopénico se cayó y lamentablemente murió. Es decir, y ni qué decirles en el área pediátrica, donde tenemos un montón de pacientes que ya tienen un riesgo inherente a su propia edad. Es decir, no les está pasando nada en particular, sino simplemente ser chiquitos. Y a veces uno dice, bueno, subiste la cama para hacer un procedimiento, terminaste dejando la cama a 1 metro de altura, el paciente cayó y se fracturó la cabeza. Es decir, en esto también el equipo de salud incluye también al paciente, en este caso a los papás, cuidadores en pediatría, o al acompañante o al mismo paciente, dependiendo cómo esté en adultos, ¿no? Uno tiene que hacerlo partícipe del cuidado, porque eso también, el paciente es el último capaz de detectar muchas cosas, ¿no? Es decir, a veces nos ha pasado, entra el enfermero y viene a traerle tal o cual medicamento, y capaz que el padre dice, discúlpeme, el medicamento que le dan a él siempre es de color rosa, y este es de color amarillo. Y ahí todos reflexionamos y decimos, nos equivocamos. ¿Por qué? Porque no chequeé bien el paciente. Había un Rodríguez al lado del otro. O sea, un montón de situaciones que uno a veces no las subestima o no las tiene tan en cuenta, y sin embargo, todos estos aspectos de seguridad, básicamente, tienen en común. Primero, que son de aplicación universal. Segundo, que tienen un costo de implementación que es bajísimo. Es decir, ponerle una pulsera identificatoria a un paciente, el costo es bajísimo.
bajísimo. No existe. Hay que verla, hay que contrastarla con lo que yo le voy a dar, ¿sí? Y lo fundamental es que, siguiendo estas metas, nosotros ponemos al paciente en el centro de la atención, como característica fundamental. Entonces, por eso es que es tan importante instalar todo esto en nuestras instituciones y luchar para que, digamos, veamos y reafirmemos que existen formas diferentes y mejores de hacer las cosas a como las venimos haciendo en muchos lugares hasta ahora, ¿no? Un poco las metas se orientan en dos áreas. Por un lado, van al cambio cultural que necesitamos y por otro lado, digamos, tienen que ver con la implementación de prácticas que sean seguras y que ya están probadamente que son seguras. Pero el primer paso, antes que todo esto, como institución, como jefes de área, como jefes de departamento, como lo que sea, si todavía no empezamos con esto, el primer paso es querer, estar convencido. Si yo no estoy convencido de que puedo ser más seguro, de que el error médico existe, que es una realidad, que le puede ir muy mal al paciente, que nosotros podemos ser pacientes en algún momento y podemos estar en ese lugar. Si no estamos convencidos de eso, muy difícil que podamos avanzar. Entonces, lo primero es el querer, pero también después saber que lleva un tiempo y una maduración y que las cosas no son soplar y hacer botellas, sin ninguna duda, que necesitamos un gran control de medición, porque necesitamos supervisar que las cosas que proponemos hacer se estén cumpliendo y de la manera correcta, ¿sí? Hay toda una serie de trabajos y de cosas atrás para hacer, pero créanme que vale la pena. De alguna manera hay equipos que son altísimamente profesionales, aunque no sean médicos, y también usan red de seguridad. Es decir, creen, o no es que no creen que nada les va a pasar, al contrario, creen que algo les puede pasar a pesar de que son profesionales y usan la red de seguridad. En todo caso, nosotros, en definitiva, somos la red de seguridad en eso de la comunicación, básicamente, y aplicar las metas, de manera tal que el paciente va a estar mucho mejor y nosotros, por añadidura, vamos a estar muy bien también. Así que, bueno, con esto quería darles un pantallazo general de por dónde un poco pasa la seguridad del paciente, cómo arrancar y qué cosas conceptuales uno tiene que tener en mente cuando hablamos de todo esto, ¿no? Bueno, muchísimas gracias, Néstor. Muy clara tu presentación. La verdad que abarcaste el centro de la seguridad del paciente en la institución muy bien. Así que, para no demorar tanto, vamos a dejar las preguntas para el chat y cualquier cosa las vamos a contestar al final. Ahora lo voy a presentar al doctor Pedro Valdés, que es cirujano, miembro de la Asociación Argentina de Cirugía, cirujano de cabeza y cuello, y actualmente es el jefe de quirófano del Hospital Universitario Austral. Así que, Pedro, muchas gracias por aceptar la invitación y por estar acá. Y bueno, te dejo con tu pantalla para que presentes. Perfecto. Bueno, muchas gracias por la invitación, doctor Barragán, doctor Ventischi, doctor Tachela. Yo les voy a dar una pequeña charla. Con Néstor pensamos una charla muy general, algo muy particular, muy concreto. Esto es una adaptación y relanzamiento, una campaña de comunicación sobre el checklist quirúrgico, ¿no? El listado de verificación. Entonces, para darles un panorama de nuestro medio, de nuestro quirófano del hospital, somos 481 personas, como muchos centros hospitalarios grandes, hacemos 1.700 cirugías por mes, 66 anestesiólogos, 108 instrumentadoras, 269 cirujanos, 41 enfermeras, todas interaccionando en un quirófano donde buscamos un poco la seguridad de los pacientes en quirófano, ¿no? Y si ustedes ven al fondo ahí el equipo de traumatología de mano, tenemos ese checklist, que lo que les voy a contar ahora es por qué tardamos 8 meses en colgar ese pequeño cartel con una pequeña redacción del checklist en quirófano, ¿no? Entonces, y acá vamos a un gap, ¿no? A una brecha de realidad. En el año 2009, con la primera publicación de Haynes, que salió en el New England, donde claramente se demuestra que un listado de verificación en quirófano, un checklist, realizarlo,
bajaba a la mitad la mortalidad y a la mitad la morbilidad. Y todos los siguientes subsecuentes estudios de evidencia confirmaban esto. Entonces teníamos una gran herramienta, ¿no? Y uno piensa, ¿no? Tengo una nueva sutura, un nuevo robot, un nuevo malla que va a mejorar la calidad de atención de mis pacientes, y bueno, vamos a implementarlo. ¿Por qué no implementamos, o por qué no se implementan los checklists, ¿no? Y cuando se fueron a medir la implementación de los checklists, todos los estudios muestran baja adherencia, ¿no? 60%, 62%, 70%. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Y esto es el gap entre la evidencia y la implementación. Y cuando fuimos a evaluarlo, esto hace 3 años en el hospital, donde teníamos un checklist que decíamos que lo usábamos, decíamos que lo teníamos, pero cuando uno hace una encuesta a cirujanos, ¿no? Una encuesta anónima, por ejemplo, 38 cirujanos de 20 grupos quirúrgicos del hospital, solamente el 37% decían que lo usaban siempre, el otro tercio casi siempre nunca, y algunos no lo usaban nunca. Y aún peor fue cuando hicimos datos con observador oculto. No es que fueron los pediatras a quirófano a observar si estábamos usando el checklist o no, sino que ciertas personas de quirófano, que no puedo revelarles todavía quiénes son porque los sigo usando como observador oculto, y el ratio nos dio aún peor de lo que tenemos acá en estos datos, ¿no? Entonces fuimos a estudiar, y lo que nos pasaba en el hospital cuando hacíamos entrevistas con nuestros cirujanos, empezamos a hablar con los equipos y con cada uno de los grupos, nos pasaba exactamente lo que está publicado en la literatura, ¿no? Los cirujanos decían, el checklist no me sirve, no me aporta, es largo, me entorpece, me molesta. También habíamos cometido un pequeño error, que agarramos el checklist de la OMS inicial y lo traducimos literal, ¿no? Porque queríamos ser muy puristas y concretamente hacer lo que la OMS nos decía. Pero claro, teníamos preguntas medio que quedaron redactadas medio bizarras, ¿no? Doctor, ¿cuáles son las complicaciones inesperadas de este procedimiento? Entonces los cirujanos dicen, ¿cómo las complicaciones inesperadas? Si es complicación, no es inesperada. Entonces, o frases hasta difícil de pronunciar. La instrumentadora nos decía, doctor, alguna, y aparte esto lo tengo que practicar, ¿no? Alguna peculiaridad que suscite preocupación en su procedimiento. Imagínense, eso para todos los procedimientos no se hacía. Y entonces después venía la resistencia, ¿no? Doctor, yo soy instrumentadora, cuando voy a preguntarle al cirujano, pregunto y nadie me contesta, me maltratan. Los cirujanos me decían, esto no es propio de mis servicios, esto se hizo para otro mundo, esto no es para mí, es engorroso. Y lo peor de todo, cuando yo digo, doctor, ¿este paciente está la sangre reservada? No. Y cuando tengo, no. Bueno, el checklist, ¿qué hago? ¿Y qué hacemos cuando tenemos una pregunta negativa en una respuesta? Nadie sabía bien qué hacer. Entonces, con eso, es que, digamos, nos dimos cuenta de que había una situación que teníamos que cambiar. ¿Por qué? Porque estábamos diciendo que teníamos un checklist que lo usábamos y que no lo estábamos usando. O que lo hacíamos, pero no íbamos al verdadero motivo de ese checklist, sea una barrera para evitar errores, como decía Néstor en la charla anterior. O sea, y eso es un concepto importante. Decir que estamos haciendo algo y no hacerlo es peor, es paradójicamente perjudicial para la seguridad del paciente. Y aparte, usar una herramienta que no la estamos usando también produce resistencia en el equipo y produce roces, distrae la cirugía, es contraproducente. El checklist también es la punta del iceberg de cómo trabaja en equipo en quirófano, ¿no? O sea, el trabajo de equipo donde hay buena comunicación, donde hay confianza, donde el equipo se va trabajando en conjunto, el checklist no tiene que ser una fuente de roces, ¿no? Tiene que ser una fuente de consenso. ¿Qué hicimos? ¿Redactamos, inventamos la pólvora? No, nada. La OMS te da el checklist y te da una guía para que vos lo adaptes a tu institución, lo adaptes a tu cirugía, lo adaptes y te dice los pasos que tenés que seguir. Entonces, está todo hecho, está todo escrito. Hay solamente que ir a buscar esto y adaptarlo. Y buscamos esto, ¿no? Entramos en la página de la OMS, buscamos la hoja, la receta de cocina de la OMS de cómo hay que hacerlo. Tiene que ser enfocado, ¿no? Tiene que ser conciso. Vos un checklist que dure varios minutos, 5 minutos, no. El checklist del inicio de la cirugía está muy pautado, tiene que durar menos de 1 minuto. Tiene que ser resumido. Más de 1 minuto por sección es malo. Tiene que ser accionable.
cuando tiene que estar pautado, cada elemento, cuando hay una respuesta negativa, tiene que estar vinculado a una acción inequívoca y específica. ¿Qué hago cuando este cirujano me dice que no está la prótesis que tengo que tener? ¿Qué se hace? Bueno, sigamos igual con la cirugía. No, se suspende la cirugía, se pasa, consultamos a depósito. ¿Qué se hace? Tiene que ser verbal, ¿no? Si nosotros lo hacemos escrito, etcétera, no. Entonces, esto también tiene que ser un ejercicio verbal llevado a cabo por cada miembro del equipo. Nosotros hicimos una modificación acá, donde no es que hacemos una pregunta y respuesta, sino que el cirujano o el miembro del equipo recita en un pequeño, no es discurso, pero unas pequeñas palabras, esa parte del checklist, ¿no? Colaborativo, ¿no? Todas las personas tienen que estar escuchando ese checklist y no es que la instrumentadora sola hace una parte, ¿no? Y después hay que probarlo, hay que simularlo, hay que ir probando cómo nos sirve y cómo nos va, qué parte nos gusta cambiar y qué no. Entonces hay que adaptarlo para cada lugar. Este es nuestro checklist, son las tres fases, ¿no? Fase de entrada, pausa quirúrgica, fase de salida. Está pautado quién hace cada una de las partes, en qué momento, ¿no? Quién tiene que estar presente y qué acciones hay que estar con esto o no. Aparte también lo hicimos con el equipo de comunicación del hospital, donde estamos, digamos, una linda forma de ponerlo. Y esta es nuestra ruta de esos 8 meses de trabajo para implementar, ¿no? O sea, hicimos un equipo multidisciplinario con calidad de seguridad, comunicación, instrumentadoras, cirujanos, enfermeras, y lo fuimos presentando y trabajando varias versiones. Y acá un dato que lo implementamos y cuando lo fuimos a mostrar al Consejo de Dirección salió bochado. ¿Por qué? Y nos olvidamos de convocar a los jefes de departamento del hospital. Entonces, claro, tienen que estar todos involucrados, desde la trinchera hasta los jefes, ¿eh? Entonces, este es un poco el trayecto. Si alguien quiere después le podemos dar más detalles de este trayecto que hicimos. Y fíjense, ¿no? Distintos equipos, líderes de opinión, varios turnos. Esto es lo que en las empresas se trabaja como change management, ¿no? Gestión del cambio. No solamente que estamos convencidos, sino cómo vamos a implementarlo, cómo es la gestión de esa implementación en el hospital, ¿no? Hasta involucramos a los pacientes. La paciente que están abajo firmó un consentimiento, filmamos videos, la paciente vino, hicimos hasta estos entregables. Ven acá a uno de nuestros otorrinos con una campaña de comunicación muy fuerte a todos los sectores del hospital, ¿no? Acá lo ven al doctor Acosta Pimentel, Mac nuestro, mostrando el checklist que tenemos pegado en nuestros quirófanos. Nuestros pacientes también quedaron involucrados, donde les contamos también en unos videos que les mandamos, ¿no? Que por mensaje de texto y lo abren en la web, donde les contamos qué es el checklist. Porque los pacientes también dicen, doctor, no quiero que me pregunten más si hice el ayuno o si tengo la pulsera identificatoria. Entonces les contamos a los pacientes previo a la cirugía, unos días antes, qué es lo que iban a encontrar y por qué les preguntamos tantas veces lo mismo en el quirófano. Para hacer un poco un resumen, ¿no? El checklist es un poco la punta del iceberg de esa cultura de seguridad en quirófano. Es importante también el speak up, la comunicación, donde todos los actores de quirófano, ¿no? Desde el R1, el fellow, la instrumentadora, cuando vean algo que está mal en el quirófano, puedan decirlo, ¿no? Y no sea solamente el líder del equipo, el cirujano, que calle al R1, ¿no? Doctor, soy el R1, quiero decirle que el coagulograma de este paciente está mal. Si el R1 tiene miedo de decirle al jefe de cirugía que eso es malo, ¿eh? Entonces, tiene que poder decirlo. El instrumentador tiene que poder decir, doctor, no llegó la malla de este paciente, no podemos hacer la cirugía. Si no se anima a decirlo, y lo va a decir en la mitad de la cirugía, eso es un riesgo para el paciente. Entonces, esa cultura, ¿no? Y el buen líder es la persona que permite que todo el equipo, ¿no? Desde la enfermera, la instrumentadora y todos los que están involucrados, puedan hablar. Es un trabajo en equipo. Y algo que nosotros cambiamos, que nos sirvió bastante, es esa pregunta y repregunta, ¿no? La instrumentadora no es la fiscalizadora ni la controladora de los cirujanos. La instrumentadora pregunta y el cirujano responde. Eso nos fue muy bien, lo recomiendo por ahí para los que puedan hacer, donde hacemos el checklist, sí, perfecto, ¿quién lo hace?
el R1 dice yo, perfecto, dale, entonces vamos a operar a esta paciente que tiene el ayuno, está pautado, ¿no? El orden de las preguntas y dar el ejemplo, ¿no? Esto también en nuestra cultura histórica por ahí de ese verticalismo, los cirujanos seniors tienen que dar el doble ejemplo, no vamos a hacer el checklist. Checklist siempre para todos los pacientes. Y en eso, donde no solo queremos lograr un quirófano seguro, sino que también hay muchos estudios que muestran que un quirófano donde se hace el checklist en todas las veces también es más ágil y más eficiente, ¿no? Porque yo obligo a tener los materiales preparados, a hacer el ayuno preparado. No hay nada peor que frenar una cirugía, ustedes lo saben, ¿no? Lo vemos todos los días, en los tiempos de quirófano son importantes. Frenar una cirugía para chequear si tenemos algo, media hora ahí, eso es tremendo para nosotros. Entonces, el checklist nos permite tener un quirófano seguro, ágil y eficiente. Así que eso es un poco el fin de la charla. Quise ser bien concreto, quedamos abiertos a las preguntas. Con Néstor, si necesitan tener más información de cualquiera de las dos charlas, quedamos abiertos, pero Francisco, te doy la palabra. Bueno, muchas gracias Pedro, nuevamente. La realidad es que también una charla concreta al trabajo del día a día dentro del quirófano, que para nosotros es lo que hacemos todos los días y lo que nos gusta hacer, pero no porque lo hagamos todos los días vamos a dejar de lado esto que es tan importante para la seguridad de nuestros pacientes. Así que por ahora no veo que haya preguntas, salvo que el auditorio esté esperando finalizar. No sé si el doctor Ventischi o el doctor Tachela quieren hacer algún aporte o alguna pregunta aprovechando este tiempito. Buenas noches. Gustavo. Dale, Gustavo. No vamos a empezar a pelear, dale. Bueno, no se peleen, yo les digo, comienza el doctor Ventischi que prendió primero la pantalla. Bueno, gracias. Antes que nada, mi gracias en nombre de la Asociación Argentina de Cirugía para el doctor Panatieri y al doctor Valdés. Fueron muy interesantes, fueron charlas muy concretas, es bajar bien al llano desde el comienzo. Hay una frase que me quedó desde el comienzo del doctor Panatieri, que es creer en la seguridad, ¿no? Es fundamental creer en la seguridad, y más siendo médicos, cada uno en su especialidad, nosotros en cirugía, eso es fundamental. Y la otra frase que me está dando vuelta desde el comienzo también del doctor Panatieri, y que después la contestó el doctor Valdés, que es portarse bien cuando nadie te mira. Y la contestó el doctor Valdés porque él dijo que, ojo, siempre te puede estar alguien mirando. Y que pensar que te esté alguien mirando implica seguridad para el paciente y para uno mismo también. Entonces eso es muy importante, porque el doctor Valdés la contestó después, cuando dijo que haciendo un trabajo, haciendo estadísticas, haciendo todo el trabajo de campo, él necesita saber qué está pasando, sin saber que lo están controlando, que lo están mirando. Entonces es muy importante ese mensaje. Hay que pensar siempre en que a uno lo están mirando, aunque sea por esa obligación que tiene de cumplir con esa creencia que es la seguridad. Nosotros tenemos que ser muy insistentes en ese concepto para todos nuestros colegas, porque cuando el título de este seminario es Seguridad del Paciente, se traduce directamente con seguridad del profesional actuante. Entonces eso es muy importante, es seguridad para el paciente y seguridad para nosotros también. Entonces, muy importante creer en la seguridad. Así que yo felicito, es muy importante, lo último que voy a decir, el agradecimiento al doctor Panatieri, al doctor Valdés, a la secretaria de la Asociación Argentina de Cirugía, Sandra Iornela, y al doctor Francisco Barragán, porque realmente fue muy interesante esta organización y la coordinación del seminario. Gracias. Muchas gracias a ustedes por la invitación en nombre nuestro, obvio. Bueno, yo no tengo más que sumarme. En primer lugar, felicitarlo a Francisco por la coordinación, a Néstor y Pedro porque han sido dos charlas extraordinarias. Creo que lo que pone de relevancia todo esto es
si en la Joint Commission analizaron en el año pasado que tuvieron 108 casos de oblitos en instituciones que trabajan bajo normas, me parece que eso ya solo nos tiene que servir como disparador para decir la seguridad es algo que nosotros tenemos que implementar ya. Me parece que es básico eso y va asociado a una cultura organizacional. Y lo que tenemos que tener muy claro también, después de todo lo que yo he escuchado en estas charlas, de la manera realmente didáctica y concreta que lo han hecho, es que nuestra cultura organizacional no puede estar separada de nuestra cultura social. Entonces, el argentino es naturalmente, o el latino, es alguien que no está muy acostumbrado a acomodarse a las normas, con lo cual cuesta mucho más. Y acá surge algo que sí me gustaría destacar y que en la charla de Néstor se dijo, y es que se pueden escribir los protocolos, pero la dificultad mayor es la implementación. Y en esa implementación surge también lo que dice Pedro: cuando uno va a implementar algo, hay un montón de personas que intervienen en el proceso. Y surge algo que es habitual, que es la relación entre la instrumentadora o circulante con el equipo quirúrgico, donde supuestamente hay una diferencia jerárquica que haría que el cirujano le diga sí o no a lo que pregunta o dice la instrumentadora. Y con muy buen criterio, Pedro jerarquiza o empodera a las instrumentadoras como parte fundamental en la integración de los equipos quirúrgicos, porque mientras el cirujano está concentrado en pensar el procedimiento quirúrgico, la colocación del paciente, cómo lo vamos a tratar, etc., la instrumentadora tiene una visión de 360 grados para ver que se vayan cumpliendo los protocolos. Con lo cual, y esto es algo que me escuchan decirlo permanentemente, el trabajo en equipo es fundamental. No tengo más que felicitaciones para este momento grato que nos hicieron pasar. Agradecerle también a Sandra, a Ornella, todo el soporte que nos dan todo el tiempo, y la verdad que he pasado un momento súper agradable. Muy bien, nos alegra que haya gustado. O sea, un comentario. Nosotros en muchos aspectos tenemos números que son muy buenos y en otros tenemos números que son muy malos. Es decir, no descansamos ni con lo uno ni con lo otro. Lo muy malo hay que sacarlo rápidamente del lugar en el que está. Y lo muy bueno hay que mantenerlo. El esfuerzo muchas veces es porque cuando uno va bien, se relaja. Y a veces es peor saber que te sentís fantástico y te relajás. Y donde te relajaste, sonaste. Por eso, es decir, la verdad es que la seguridad y calidad son dos caras de la misma moneda, digamos, ¿no? Y no hay, o sea, seguridad y calidad necesitan inicialmente, acá hay algo que por ello no alcancé a charlarlo por falta de tiempo, pero es decir, es imperioso, además del querer, el saber que se necesita formar gente y tener gente que quiera llevar esto adelante. Pero hay algunas personas que hay que formarlas, porque si no, la cosa no empieza a fluir. Y después viene la evangelización, ¿no?, dentro de una organización, y que eso es lo que cuesta. Es decir, nosotros la verdad que con algunos resultados estamos contentos, con otros no, para nada, y a veces decimos, che, ¿hace cuánto tiempo que estamos con esto y todavía no lo logramos? Bueno, lo bueno es que la mejora es continua, es decir, siempre también miramos, a veces uno dice, yo me acuerdo cuando hacíamos al inicio, cuando uno no cobra dimensión, y no hay cosa peor que el tipo que no sabe que es inseguro o que no se da cuenta que es inseguro. Yo les puedo asegurar que digamos, el haber empezado a trabajar hace mucho tiempo
en calidad y seguridad, y haber estado con las personas que nos ayudaron a empezar a transitar por esa senda. Después tu mirada cambia y empezás a ver cuestiones inseguras en los lados donde vayas, sea un hospital o sea un supermercado, o ves las ideas con las cuales un supermercado resolvió el tema de seguridad de tal o cual cosa y decís, pero ¿cómo? Un supermercado lo pudo hacer y nosotros no. Es una cosa una mirada distinta, una mirada completamente distinta. Pero personalmente me acuerdo cuando hacíamos procedimientos bajo sedación por no anestesistas, o sea, lo hacíamos nosotros los médicos. Y le dábamos sedación, los chicos lograban una sedación moderada y a veces profunda, con ketamina y midazolam en ese momento, que era lo que usábamos. Terminábamos el procedimiento, le dejábamos un saturómetro puesto y nos íbamos. Y la enfermera también se iba y le decíamos a la mamá, cualquier cosa nos llama. Cuando miramos, hace 15 años atrás, remiramos nuestros procedimientos, uno a veces dice, pero ¿cómo yo podía hacer esto de esta manera? O sea, vos te agarrás la cabeza, vos dejás a un chico profundamente sedado, sin otro tipo de control. Entendimos que hay otra manera de hacer las cosas. Por suerte, muchas veces no pasa nada, pero vos no podés confiar en la suerte. Es decir, porque a suerte y verdad la moneda 50 y 50, o te cae de un lado o te cae del otro. Y bueno, el trayecto es muy lindo, ¿sí? Muy lindo. Pero bueno, siempre te parece que te falta, y ese también es el desafío y lo que siempre nos mantiene activos, ¿no? Bueno, Néstor, muchas gracias. Ahí hay algunas preguntas en el chat de preguntas y respuestas y las voy a transmitir para que ustedes la puedan contestar. Hay una pregunta de Juan Fischer que dice, ¿han cancelado cirugía por un checklist? ¿Qué hacen al tener una respuesta negativa? Especialmente probablemente para Pedro, que habló de eso, ¿no? Sí, claramente que sí. La idea del checklist no es sola, fíjense que tiene tres partes, ¿no? Entonces, esto también es un poco como una secuencia. No tiene que tener todas las respuestas en el momento del timeout, en la pausa quirúrgica. Por ejemplo, el ayuno. Nosotros tenemos el ayuno, ya se la pregunta la recepcionista en la sala de espera. Entonces, digamos, claramente que sí. Por ejemplo, la pregunta, por ejemplo, de anticoagulación, si el paciente está acostado en la camilla, anticoagulante sí, si está anticoagulado sale el paciente, pero la idea es que no llegar a esa pausa. Digamos, la idea del timeout, del checklist en el quirófano, cuando están los campos puestos, es que sea las preguntas de las medidas irreversibles de no empezar con eso, pero también hay todo un proceso previo de tratar de no llegar a esa, de que el paciente salga del quirófano. Pero cancelación sí, o sea, el checklist hay que empezar como un proceso y no solamente un solo momento, ¿no? Sí, probablemente ahí en la dinámica del día, para nosotros el checklist comienza en la puerta del hospital y termina cuando el paciente se va, o sea, hay un checklist continuo, ¿no? Hay un admisionista, está la enfermera que lo recibe, que controla el ayuno, porque el paciente no ingresa al quirófano si no tiene el ayuno correcto, digamos, ¿no? O sea, tiene que haber una pausa previa. La siguiente pregunta dice, quería consultar qué indicadores se pueden implementar, es de Marcela López, para medir el cumplimiento y la calidad del checklist. Bien, en eso hay, digamos, un montón de pautas, ¿no? O sea, está realización y calidad, ¿no? O sea, si el checklist se hace y en qué calidad se hace. La OMS, y hay una autora muy buena, Stephanie Ras, también, que tiene cómo validar eso. Si lo buscan, Stephanie Ras, es del Imperial College, y ella dice cómo evaluar la calidad de ese checklist que se está haciendo, ¿no? Hay una serie de pautas, lo que pasa que es cuanto más difícil la evaluación, más difícil implementarla, ¿no? O sea, ella tiene, por ejemplo, como 50 ítems que uno puede evaluarlo, pero eso es impracticable para hacerlo todo el tiempo. Sí, igual yo para agregar un poquito a la respuesta para Marcela, lo que se hace, lo que se debería hacer por lo menos es retrospectivo, porque el control es algo similar a lo que se hace con los consentimientos médicos, ¿no? Todas las instituciones deberían analizar
que el 100% de los pacientes tengan el consentimiento médico completo y firmado como corresponde, y en los procedimientos quirúrgicos, dentro de uno de los requerimientos está que el checklist esté completo, que el protocolo quirúrgico sea legible, etc. O sea, dentro de esas características es un indicador de muchísima importancia, y detectar en una historia clínica que el checklist no está firmado, no está hecho, es retrospectivo, vuelvo a repetir, ya el paciente se operó, pero debe haber un control de eso, se debe controlar. Sí, perdón Francisco, retomo la palabra. Digamos, uno puede ir al formulario, si está lleno o no está lleno, y después hay otras, por ejemplo, se pueden analizar videos del quirófano y audios también, ¿no? En eso también. Perfecto. Bueno, seguimos con alguna pregunta más. Dice, ¿en el hospital identifican a los pacientes con alguna dificultad en la comunicación, por ejemplo, a las personas sordas? Esa es la pregunta. Y dice, ¿y si además de usar pulseras identificatorias para pacientes con riesgos de caída, identifican también de alguna manera esa habitación? Probablemente para Néstor, ¿no? Sí, tenemos, digamos, en general todo el mundo está alerta ante ciertos tipos de dificultades. Por ejemplo, idiomáticas no sería esa solo una barrera, sino a veces tenemos pacientes que no hablan español, por ejemplo. Entonces también ahí tenés otro problema comunicacional, ¿no? Con sordomudos hemos tenido muy pocas veces, pero nos ha ocurrido. Nosotros tenemos dentro del hospital una lista con personas a las que recurrimos para ciertas dificultades. En general siempre lo que pasa es que en el caso de hipoacúsicos severos o sordomudos, en general siempre ya vienen con alguien, aunque una vez nos tocó una pareja, ¿no? Y tuvimos, por suerte no era nada, a pesar de que eran hipoacúsicos, leían perfectamente los labios y eran capaces de expresarse, ¿no? Pero tenemos muchas situaciones y tenemos previstas muchas de esas, sobre todo la cuestión idiomática. En lengua de señas también tenemos a alguien, tenemos una lista para recurrir. Algunos son personal propio, por ejemplo, tenemos uno de nuestros colegas es coreano, otro es chino, y ahí tenemos a quienes ya identifican. Con inglés es más fácil, pero con coreano y con chino se nos complicaba. Inclusive peor con chino, porque hay dialectos dependiendo de la zona. Pero tenemos identificadas las personas, ¿no? Y también tenemos, en el caso de China, específicamente contacto con la embajada, porque ellos nos han proporcionado en algún momento que necesitamos gente para ayudarnos. Y no me acuerdo la otra parte, Francisco. Sobre el riesgo de las caídas, cómo identificar a los pacientes y a la habitación con el riesgo. Sí, nosotros tenemos dos formas de identificación. Uno, en la pulsera ponemos un punto diferencial, pero en realidad no nos alcanzaba a veces. ¿Por qué? Porque la pulsera a veces, vos no la ves, puede ser que esté tapada, y si no tenés que ir a hacer algo sobre el paciente, no alcanzás a ver el punto. Nosotros habíamos definido que la identificación tenía que ser un punto azul puesto en la pulsera. Pasamos después a agregarle además una identificación a la entrada de la habitación que está en la puerta. En la puerta nosotros tenemos muchos carteles de alerta, sobre todo básicamente lo que es aislamiento, ¿no? Es decir, para anticiparte a cómo tenés que entrar a esa habitación para disminuir cualquier tipo de dispersión de gérmenes, ¿no? Entonces también ahí en la puerta, que tenemos un acrílico con varias subdivisiones, ponemos, ya sabemos que es un círculo azul grande, que eso nos indica riesgo de caída. Y también ahí hay una cuestión proactiva, ¿no? Es decir, un paciente puede entrar sin riesgo de caída. Pónganse un chico de 10 años que entra por X causa, pero que tiene que ir a quirófano de manera programada, y la vuelta, también ahí hay que estar atentos, que un paciente es dinámico, es decir, su estado mental puede cambiar. Podés no tener riesgo de caída inicialmente, pero después, cuando venís del quirófano, tenés que tener mucho cuidado. Entonces,
Hay un gran ejercicio ahí con enfermería, sobre todo, quien lidera el tema de asignar el riesgo de caída es enfermería, por ejemplo, en nuestra área, ¿no? Pero la alerta en la puerta hizo que todos estemos atentos a recordarle a los padres, bajen las camas, suban las barandas. Tenemos luchas a veces también de papás que quieren, por ejemplo, no quieren una cuna para el chico porque quieren dormir con el chico. Entonces ahí se entablan algunas cuestiones de negociaciones, ¿no? Pero bueno, nada, estamos todos atrás de eso y la identificación en la puerta es de una gran ayuda. Bueno, muchas gracias. Ahí hay 2 preguntas más y ya vamos terminando. Dicen, ¿realizan farmacovigilancia dentro del hospital mediante revista de sala o similar? No me queda claro exactamente a qué están apuntando. Si querés pasamos a la otra y nos clarifican esta pregunta. Bárbaro. Y dice, acá dice, no, bueno, Alejandra Reneso pregunta si el checklist va plasmado en una hoja original y copia, con respecto a cómo se archiva, ¿no?, el checklist por ahí. Ahí tenemos lo hacemos en el sistema, ¿no? La instrumentadora está en la computadora y tiene un formulario donde va cliqueando cada una de las preguntas mientras se van haciendo y eso se graba. En eso, la verdad que como siempre, las herramientas informáticas es lo mejor. La situación ideal que yo veo es que en Estados Unidos lo he visto en una pantalla táctil donde todos van viendo. La instrumentadora va cliqueando cada una de las preguntas y en la Mayo Clinic, por ejemplo, esa pantalla táctil, hasta que no están todas las preguntas contestadas, el electro no se activa. Entonces, la pantalla, cuando se contestan todas las preguntas, activa la corriente del electro, si no, no se activa y uno no puede empezar la cirugía. Bueno, bárbaro. Muy interesante, Pedro, eso que acabas de contar. Hay más para seguir, hay más para trabajar. Creo que la seguridad del paciente en una institución como el Hospital Austral, tal como dijo Néstor, en algunas cosas las hacemos muy bien y en otras no tanto y seguimos mejorando continuamente. Creo que el desafío para todos es empezar, y Néstor lo dejó muy claro en su charla, ¿no? Hay que empezar de alguna manera, generando un comité, generando grupos de personas de trabajo que se comprometan con la seguridad y que quieran la implementación de la seguridad en el medio de trabajo, y principalmente desde los grupos como las asociaciones, en este caso la Asociación Argentina de Cirugía, por parte del comité de colegio, brindarles herramientas a todos los hospitales, a los grupos quirúrgicos, que eso es lo que hacemos, para que estas cosas se logren y de esa manera los beneficios se vean en los pacientes que atendemos, porque es el único objetivo que tenemos que buscar, ¿sí? Que el beneficio sea, si bien va a ser para la institución y para el cirujano, para el médico, pero principalmente para el paciente. Así que yo no quiero decir más nada. Muchas gracias a Néstor y a Pedro por brindarse para este seminario. Gracias al comité por permitirme esta organización. Doctor Ventischi, muchas gracias. Muchas gracias, doctor Tachela. Sandra Ornella, como siempre, un lujo tener toda la parte electrónica cuidada por ustedes. Y bueno, si nadie más tiene nada para decir, vamos a cerrar acá y a seguir trabajando por la seguridad del paciente. Muy bien. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Ha sido un gusto. Buenas noches, nos vemos. Hasta luego.